¿Qué hace de especial a una brigada de emergencia? No son solo chalecos, botas o simulacros. Estas son las personas que eligen estar ahí cuando más se necesita. Creo que todos nacemos con una misión en la vida y la mía es servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces son cosas que se sienten y la verdad me hace muy feliz, es muy satisfactorio para mí servir a otras personas. Mi profesión me permite salvar vidas, prevenir enfermedades. La verdad, el reto era poder sentirme útil porque por mi discapacidad a veces uno piensa, no, usted amputada de pierna, ¿qué va a hacer? No, la discapacidad la tienes es mental. Si quieres hacer algo, hazlo. Ellos son la primera línea de ayuda ante una emergencia. Y en Positiva creemos que una brigada fortalecida es una comunidad protegida. Muy buenos días, les damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Sebastián López, quien los acompañará como moderador de esta acción educativa. Para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora, en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar nuestro chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuestas a las mismas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral, con la temática titulada Sesión 7, Leucemia Ocupacional por benceno en trabajadores de refinación de petróleos, manufactura de plástico y químicos. Invitamos a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso. Él es médico de la Universidad Nacional, con posgrado en salud ocupacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, maestría en educación con énfasis en investigación cualitativa de la Sabana, diplomado en promoción de la salud, SIP Salud de la Universidad de Antioquia, EBS España, asesor internacional de calificación de invalidez y origen, certificador de discapacidad, profesor de posgrado y maestría de la Universidad Externado de Colombia, Universidad Nacional, Universidad de Santander, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad de Cuenca en Ecuador. Doctor Cristian Alonso, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Buenos días, bienvenidos a todos a nuestra sesión educativa del día de hoy. Para nuestros participantes un feliz día y les agradecemos estar en esta sesión que se tratará de leucemia ocupacional por benceno en trabajadores de la refinación de petróleos, manufactura de plásticos y químicos en general. Como se darán cuenta, son muchas las aplicaciones del benceno, pero también terribles las consecuencias sobre la salud, en este caso en términos de patología derivada del benceno. Pero primero, y como siempre para comenzar, nuestra frase de esta sesión. La vida es un 10% de lo que nos sucede y un 90% de cómo reaccionamos ante ello. Al igual que en muchos tipos de riesgos, nuestra posición frente a ellos varía su desenlace, así como también varía el cómo lo afrontamos. Y no nos referimos solamente a los mecanismos de defensa que como organismo implementamos, es decir, nuestras células de defensa, diversas sustancias que producimos para atacar estas células que proliferan y que son inmaduras, sino también en la actitud que tenemos frente a la enfermedad. Eso asegura un muy buen manejo de la misma. Esto lo dice el Centro de Cáncer Anderson en los Estados Unidos. Pero muy bien, continuemos con nuestra revisión del tema. Y primero, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Iniciaremos por el benceno y su importancia en la industria. Es decir, vamos a tocar qué es el benceno, cuáles son sus derivados y cómo se aplican en diferentes partes de la industria. Analizaremos ese punto. Segundo, hablaremos de
sus consecuencias, no solamente de la leucemia, sino cómo es tóxico en diferentes niveles para el cuerpo humano. Finalmente, entraremos a analizar el cuadro clínico, cómo se debe hacer el seguimiento mediante en el ambiente con los Threshold Limit Value o TLVs y en el individuo a través de los índices biológicos de exposición o Biological Exposure Index, ambos de la ACGIH. Finalmente, entenderemos cómo se puede hacer un control tanto ambiental como en el individuo y que está recomendado de acuerdo con la evidencia que se ha visto de cada uno de estos elementos en la literatura. Para ello haremos una profusa investigación y les dejaré en los enlaces para que puedan consultarla si quieren profundizar algunos de los aspectos que en ella tocamos. Finalmente, nuestro objetivo será identificar el benceno como un factor de riesgo con todos sus detalles, pero además de eso identificar los tipos de leucemia que produce el mismo y cómo manejarlo. Para empezar, iniciemos con qué es el benceno en términos de sustancia química, su importancia en la industria y cómo este factor de riesgo puede llegar a afectar a la salud humana. El benceno, como ustedes saben, y si no saben, recuérdenlo, pero estoy seguro que lo recuerdan por su bachillerato, es un anillo. Ese anillo tiene 6 lados, sería más bien un hexágono que un anillo, pero es un anillo de benceno. Tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. El benceno es un compuesto químico industrial y es la base para la producción de numerosos derivados que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en la industria. Voy a mostrarles algunos de ellos en este momento. Por ejemplo, en la industria química, el benceno y sus derivados están en una amplia gama de fabricación de productos derivados de los mismos. Por ejemplo, los plásticos y los polímeros. Muchos de estos plásticos son con base en el poliestireno y el nylon. Nylon, que es una fibra que representó el avance en muchos aspectos tecnológicos y que se derivan del benceno. Disolventes. El benceno y algunos derivados se utilizan como disolventes en diferentes aplicaciones, es decir, para limpiar superficies, para limpiar maquinaria, en fin, para preparar ciertas superficies. Son importantísimos los disolventes. Por otro lado, y esto parece un contrasentido, pero así es que también se utiliza en productos farmacéuticos. O sea, es una sustancia que enferma, pero también se utiliza en productos farmacéuticos cuyo objetivo es exactamente lo contrario. Entonces, es realmente paradójico el tema. Por otro lado, también se utiliza para explosivos, por ejemplo, el TNT, entre algunos de ellos. Pero entremos a analizar un poco más de qué se trata el factor de riesgo benceno. Es una sustancia química presente en, como les decía, en solventes, en combustibles, en procesos industriales derivados de la refinación de petróleos. ¿Cómo se da la exposición laboral? En todos los trabajadores de la industria petroquímica, química, fabricación de plásticos, manejo de combustibles, es decir, toda esta gama de industrias que hemos visto. Recordemos además que el benceno no es el único hidrocarburo aromático, sino que tiene como una familia pegada a ella, que sería el tolueno, el sileno y el naftaleno, que aunque tienen diversos grados de toxicidad, el principal está asociado al benceno, como es el riesgo de leucemia. Veamos los compuestos y derivados del benceno. Voy a mencionar algunos de ellos. El tolueno, que es el mismo anillo que estábamos observando. Si ustedes se acuerdan, ese es un anillo aromático. Tiene un CH2. El estireno, el fenol, que tiene su anillo y un OH en una de sus uniones. El cumeno, el ciclohexano, la anilina, los nitrocompuestos, el benzoato de sodio y el naftaleno. Muchos derivados, sin embargo, estoy seguro que en sus mentes ya han identificado algunos de ellos como útiles dentro de la gran gama de sustancias químicas con las que entramos en contacto. Pero ahora analicemos un poco cómo se utilizan en la historia clínica. El tolueno se usa como disolvente y es la materia prima de producción de ácido benzoico, de fenol y de trinitotolueno. Es decir, estamos hablando de múltiples aplicaciones en la industria. El estireno se utiliza para producir
estireno, que es un plástico común en todas nuestras vidas. El fenol se utiliza en la producción de resinas, de plásticos y como desinfectante. El cumeno se utiliza para producir el fenol y la acetona. Sabemos que la acetona se utiliza como un disolvente y tiene muchos usos, por ejemplo, para diluir o para limpiar algunos compuestos químicos. El ciclohexano se utiliza como materia prima en la producción del nylon, que como les decía es un gran adelanto y gracias a ello productos como los paracaídas tienen esa gran resistencia que les permite afrontar su trabajo como tal. La anilina, recordemos nuestra infancia, cómo se utilizaba para teñir ciertos alimentos. Es un colorante y también se utiliza la anilina en alguna de la industria farmacéutica. Los nitrocompuestos, como el nitrobenceno, utilizado en la síntesis de otros compuestos aromáticos y de explosivos. Nitro, de ahí proviene la base de esos explosivos. El benzoato de sodio, muy conocido. Miren en la mayoría o en algunos de los alimentos que son de largo tiempo de uso. Se utiliza como conservante en dichos alimentos y es un desinfectante. El naftaleno se utiliza como antiséptico y conservante de telas. Es materia prima también para los insecticidas. Insecticidas que no solamente dañan los insectos y las plagas, sino también pueden generar intoxicaciones severas en el ser humano, generando los conocidos síndrome muscarínico y nicotínico. Pero como punto importante del benceno debemos entender cómo es la fisiopatología, pero sobre todo cómo se produce el ciclo desde su ingreso hasta su egreso. Entonces, analicemos la primera parte. ¿Cómo ingresa al organismo? Materia importante para entender cómo detener su ingreso al mismo. Esto quiere decir que si yo sé por dónde se absorbe, también sé cómo bloqueo la absorción del mismo y eso lo hago con qué, con los elementos de protección personal o los elementos de protección individual. En ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es analizar vía primera, respiratoria. Recuerden que la vía respiratoria es una vía donde, por ser un gas, va a entrar hasta por su tamaño molecular, hasta los alvéolos. Es decir, que la vía respiratoria, que mide 90 metros cuadrados hasta 100 metros cuadrados, va a ser una gran superficie de absorción de la misma. Por otro lado, tenemos la vía de la piel. Y la piel y las mucosas, recuerden que las mucosas son la parte húmeda que está después de la piel, por ejemplo en la boca o en el ano, y que también permite su absorción. Tiene más o menos unos 2 metros cuadrados. Está la vía digestiva y la vía parenteral. Recuerden que la vía digestiva es cuando el trabajador consume alimentos en sitios que están contaminados con el factor de riesgo, en este caso con el benceno, y parenteral cuando se produce una herida en la piel. Estos dos últimos son para manejo más a través de las prácticas correctas dentro del proceso, porque son accidentales o por el incumplimiento de una norma, como es el caso de no consumir alimentos. No obstante, tendremos que proteger con elementos de protección personal la vía respiratoria y la piel. Ya vamos a ver cómo lo haríamos en ambos casos. Una vez entrado por vía respiratoria o por la piel, ingresa al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo se distribuye a todo el cuerpo con la circulación a través de los diferentes órganos. Una vez se baja del sistema sanguíneo, llega al tejido adiposo, donde es su reservorio. Y esto es importante porque recuerden que si este es su reservorio, significa que las personas obesas y el género femenino que tiene una distribución grasa distinta y un poquito más ampliada, o los hombres obesos, van a tener absorción del benceno en esta zona y por ende son más susceptibles a la intoxicación, dato que deberemos tener en cuenta en las evaluaciones médicas ocupacionales. Una vez en el cuerpo el benceno ha pasado por el proceso de reservorio y se comienza a liberar del reservorio y se intercambia con la sangre y va a los diferentes órganos, es metabolizado en el hígado, como mediante la enzima citocromo P450 y a través de ella y de esta metabolización pasamos de tener benceno a tener
hidroquinona, catecol, ácido fenilúrico, y estos compuestos, como el fenol, que es el más importante, comienzan a tener la posibilidad de manejarlos el cuerpo, por eso se metabolizan en el hígado. Ahora bien, una vez se metabolizan, lo hacemos para poder excretarlos, sacarlos de nuestro cuerpo. ¿Y cómo se sacan? Se saca a través de fenoles libres en orina. Entonces, si esto es así, fíjense que hemos hablado del benceno hasta el reservorio, yo puedo medir benceno en esta parte de la vía, pero en la toxicocinética posteriormente, tanto después del hígado como en el riñón, vamos a tener unos compuestos que son metabolitos, es decir, cómo los metabolizó el organismo y cómo continuó con ellos. Muy bien, punto importante que hemos evacuado. Pero ahora bien, ¿cómo se genera esa toxicodinamia y cómo genera daño en el cuerpo humano? Entonces, el benceno primero produce depresión del sistema nervioso central a nivel de cerebro específicamente, aunque recuerden que el sistema nervioso central tiene cerebro y médula espinal. En este caso, afecta el cerebro y produce euforia. Esa euforia es similar a la que se produce por la intoxicación por el alcohol. No nos engañemos, el alcohol también es un neurotóxico y produce el benceno en este caso lesiones permanentes en la corteza cerebral y en la sustancia blanca. No vamos a hablar de ellas, como les dije, vamos a restringirnos a hablar de la leucemia. Tema bastante amplio, entre otras cosas. Posteriormente, si yo tengo un trabajador que hizo aspiración vía respiratoria pulmonar, el benceno directamente en el tejido pulmonar puede generar neumonías químicas o puede producir que serían neumonías químicas hemorrágicas, o puede producir irritación en la vía respiratoria. Recuerden que además de eso el benceno no solamente se absorbe por esta vía, sino que también se elimina por la vía respiratoria, además de la vía urinaria. Entonces, si esta es una vía de entrada importante y es una vía de manejo, es importante también hacer espirometrías para verificar qué está pasando a nivel pulmonar. Tercer elemento, puede producir daño o alteración hematológica con el desarrollo de neoplasias. Pero hay una cosa importante e interesante, y es que como la leucemia se trata de la producción desmesurada, alta, de células inmaduras, es decir, de blastos, linfoblastos y mieloblastos, por eso hablamos de línea linfocítica y línea mielocítica, ella va a comenzar a ocupar espacio en la médula y va a dedicar la médula a la producción de este tipo de células. Obviamente, con desmedro de las otras líneas celulares. Por ende, se va a producir una anemia aplásica que puede llevar a curso mortal, o también la disminución en las plaquetas, lo cual produciría hemorragia, que si lo añadimos a una neumonía química hemorrágica, estaríamos hablando de un proceso de lesión severo. Muy bien, ahora bien, teniendo en cuenta esto, la alteración hematológica más precoz sería la alteración de los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8, que se pueden medir en sangre y en extendidos de sangre. Obviamente hay una disminución de los hematíes, como les decía, ocasionando que haya mayor anemia. Estos granulocitos se pueden encontrar en la leucocitosis reactiva. Por lo anterior, a veces encontramos baja de leucocitos o aumento de leucocitos. Muy bien, ¿cómo hacemos para evaluarlo? A través del frotis de sangre periférica, donde encontramos estos hallazgos. Muy bien, pero ¿qué más produce el benceno? El benceno, además de eso, produce lesiones de tipo dérmico. Eso significa que tiene la capacidad de dañar nuestra capa lipídica y la piel como tal, generando no solamente cuadros irritativos, sino también alérgicos. Adicionalmente a eso, como les decía, se metaboliza vía hepática, pero también genera daño hepático y se elimina vía renal y vía respiratoria, generando, ya vimos por vía respiratoria, así como por vía renal, daño. Al precipitar las proteínas dentro del riñón, pues va a generar un daño de la nefrona y puede darse o debe darse un especial cuidado a los antecedentes de ingesta de sustancias que puedan afectar estos dos órganos. Por ejemplo, el alcohol. Recuerden que el alcohol es
hepatotóxico. Adicionalmente a eso, algunos metabolitos que también salen por vía renal, como les había dicho los fenoles, van a tener que ser influidos por la presencia de sustancias nefrotóxicas, como es el caso de los antibióticos o de otras que hayan podido dañar. Entonces, si yo tengo un trabajador con lesión nefrítica o nefrótica o cualquier otro daño de los que se presentan en el riñón, pues voy a tener que tener en cuenta que esa vía de excreción va a estar disminuida, lo cual va a aumentar la biopersistencia del benceno en el cuerpo. Igualmente, para conservar la vigilancia sobre el hígado, deberemos medir las bilirrubinas séricas. Pero no solamente esto, sino que el benceno está correlacionado con daño abortivo y con daño teratogénico. Abortivo es que produce aborto, pero estoy seguro que teratogénico puede ser una palabra que les genere algo de interés y duda sobre su significado. En este caso, les estoy mostrando el desarrollo del feto. ¿Por qué? Porque la teratogénesis se produce en las diferentes fases del desarrollo del feto, de manera tal que puede generar, por ejemplo, retraso mental al alterar el sistema nervioso central, o puede dañar corazón, generando anomalías cardíacas, o puede generar en extremidades superiores e inferiores amelia o meromelia, es decir, que los brazos no terminen de desarrollarse y queden muy pequeños, es decir, para efectos prácticos no existan como tal. Puede generar labio leporino o labio paladar hendido, que sería la mejor forma de llamarlo. También puede generar que las orejas tengan una implantación baja e inclusive sordera. En los ojos puede generar microftalmia, es decir, ojo pequeño, cataratas y glaucoma, hipoplasia de los dientes y daño en el esmalte y en la tinción. Paladar hendido, habíamos hablado del labio hendido y también el paladar, o sea, puede generar labio paladar hendido y también puede generar la masculinización de los genitales femeninos externos. Es decir, no solamente daña al trabajador, sino también a la mujer que está expuesta a benceno y en embarazo. Recordemos entonces que es una leucemia, porque dijimos, bueno, entonces vamos a hablar del principal daño que produce. ¿Cuál es el principal daño que produce? La leucemia. ¿Pero qué es la leucemia? La leucemia realmente es una palabra que implica un grupo de neoplasias malignas, mismas que se originan en las células hematopoyéticas, es decir, en las que generan los diferentes grupos celulares o líneas celulares sanguíneas. ¿En dónde? En la médula ósea. Y caracterizados porque las células comienzan a proliferar, es decir, a multiplicarse de manera descontrolada. Pero no solamente es descontrolada, sino que también los linfocitos son inmaduros y anormales. Esta función celular interfiere con la producción normal de las células sanguíneas. Por ende, va a interferir la producción de células rojas, generando anemia, es decir, los eritrocitos, infecciones porque los leucocitos al ser inmaduros y anormales no pueden ejercer su labor de defensa y por otro lado va a generar trastornos hemorrágicos al interferir también la producción de plaquetas. La leucemia puede clasificarse en diferentes tipos de grupos. Vamos a ver cuáles son ellos y dependen y de qué dependen. Entonces, por ejemplo, dependen de cómo se presenta el cuadro. Entonces puede ser agudo, de una presentación rápida después de la exposición, o crónico, es decir, que se prolongan en el tiempo. Estos linajes de células se ven afectadas, los leucocitos y linfocíticos y los mieloides. Por eso les hablaba de los leucocitos de la línea linfocítica y mieloide. ¿Qué más implica el hecho de tener una alteración por la leucemia? Que es una alteración genética. ¿Y cómo es la alteración genética? La translocación, la mutación y los cambios epigenéticos que afectan la regulación del crecimiento y la diferenciación y la apoptosis de las células hematopoyéticas. Recuerden que estamos hablando de apoptosis, es decir, los cambios de muerte. ¿Cómo se genera ello? Entonces, en el metabolismo del benceno se generan una serie de radicales libres. Habíamos hablado de compuestos quinolómicos, también de afectación al DNA, a las proteínas al precipitarlas y dañar el riñón y a los lípidos en la médula ósea.
el daño que generan este tipo de radicales libres y estas sustancias es genético y epigenético. Segunda vez que pongo esta palabra. Todo el mundo conoce genético, pero no epigenético. Ya los voy a sacar de la duda, no se preocupen. En las células hematopoyéticas se genera entonces la apoptosis aberrante y la proliferación descontrolada y la alteración en la diferenciación celular. Las especies celulares, en este caso, como les hablaba, de las células mieloides y linfocíticas pueden presentar translocaciones cromosómicas, es decir, una parte del cromosoma migra del sitio donde debería estar y va a otro, o generando una mutación, una alteración del DNA de manera permanente y heredable, que favorecen el desarrollo de leucemias, especialmente en la línea mieloide. Los daños en la médula ósea resultan en la producción eficaz de células sanguíneas anormales, lo que conduce a anemia, leucopenia, trombocitopenia y aumento de infecciones hemorrágicas. Esto obviamente por la afección de las otras líneas celulares. Pero muy bien, ¿cuáles serían estas posibles leucemias que se producen? Síndrome mieloesplásico produce leucemia mieloide aguda, la forma más frecuente vinculada a la exposición al benceno. La leucemia linfocítica aguda, que es menos frecuente, está todavía en duda cómo es esa relación, pero efectivamente se produce. Y finalmente, los efectos hematológicos que son presa de daño cromosómico. Les hablaba de daños epigenéticos, y entonces quedé explicarles de qué se trataban, porque efectivamente son muy interesantes y es bueno entenderlos. Entonces, el daño epigenético se puede producir por la metilación del DNA. Y uno dice, bueno, ¿y qué podía producir la metilación? Pues en la metilación del DNA lo que hace es hacer en la adición o eliminación de un grupo metilo al ADN, apagar un gen y evitar su lectura, con lo cual estaríamos frente a, por ejemplo, apagar la lectura de un gen que produce una proteína o que produce un cambio determinado, con lo cual no podríamos estar generando esa proteína y eso generar el daño. Pero también se puede dar el daño en las histonas. Entonces recuerden, el cromosoma tiene cromatina, la cromatina se enrolla a través del nucleosoma y a través de la histona. Entonces allí hace el superenrollamiento. Al dañar la histona, pues obviamente está dañando este enrollamiento del DNA y va a generar ciertos cambios en las proteínas que pueden modificar esa estructura en la cromatina, haciendo que los genes sean menos o más o menos accesibles para ser expresados. Es decir, se está dañando la expresión de ese gen que regula diferentes funciones. El RNA o ácido ribonucleico no codificante también puede generar regulación en la expresión genética y también es parte del daño epigenético que se está produciendo. Muy bien, pero entremos a explicar ahora un poco de las leucemias. Entonces, las leucemias mieloides agudas son las formas más comúnmente asociadas con la exposición al benceno. Se caracteriza por la proliferación descontrolada de blastos mieloides. ¿Qué significa blastos y mieloides? Recuerden, linfocitos y mielocitos. Las células mieloides, que son linfocitos, generan células inmaduras. ¿Cómo se llaman ellas? Blastos. ¿En dónde? En la médula ósea y en la sangre periférica. La exposición al benceno aumenta el riesgo de que se generen lo que hablábamos, translocaciones cromosómicas, y además de eso va a generar muy probablemente esas translocaciones, las leucemias mieloides agudas promielocíticas. La leucemia mieloide aguda obviamente se desarrolla generalmente después de periodos de exposición prolongada al benceno y obviamente el pronóstico, y esto quiero que lo escuchemos muy bien, depende del subtipo molecular y genético. ¿Eso qué significa? Que en muchas ocasiones, cuando se le ha diagnosticado la leucemia a una persona, usualmente le preguntan al médico, bueno, ¿y cuál es el pronóstico que vamos a tener de esta patología? Pues el pronóstico depende, obviamente, de esa tipificación
genética y molecular que la hace el oncólogo, esto significa que no vamos a poder decir, hasta tanto no se hagan estos exámenes, cuál es la posibilidad de tratamiento, cuál tratamiento y qué tanto funciona el mismo. De manera tal que mucha gente se angustia y cree que de una vez le dicen leucemia, tiene que instaurarse el tratamiento. La única forma de hacerlo de manera adecuada es teniendo esta tipificación tanto genética como molecular. Muy bien, la leucemia linfocítica aguda. Aunque es menos frecuente que la leucemia mielocítica aguda, la leucemia linfocítica aguda también ha sido vinculado con la exposición al benceno e implica la proliferación de linfoblastos inmaduros en la médula ósea. Y volvemos a lo mismo. Linfoblastos, células inmaduras, que no hacen su labor. ¿Y cuál es la labor del linfocito? Defender el organismo. Muy bien. En relación con el benceno, pues no se ha establecido tan directamente el daño que pueden producir. Se sugiere que la exposición a hidrocarburos aromáticos, recuerden el anillo aromático del benceno, puede aumentar el riesgo de leucemia linfocítica aguda en algunos casos. Pero efectivamente no está correlacionado al 100%, faltarán algunos estudios, pero seguramente en el futuro puede confirmarse o negarse dicha relación. Las leucemias crónicas. Cuando hablamos de exposición prolongada a bajas dosis de benceno, esta puede estar asociada con leucemias crónicas, con leucemia mieloide crónica específicamente, que se caracteriza por la proliferación clonal, es decir, clones de las células mieloides maduras por la presencia de un gen, que es la función del BCR-ABL. Esto significa que tiene una tipificación genética distinta. De ahí es que se hace la revisión. Muy bien, pero resumamos. Entonces, porque sé que he hablado de diferentes cosas en términos de cuáles son las leucemias. Entonces, leucemia mieloide aguda tiene una alta relación con el benceno. Genera blastos mieloides y translocaciones específicas. Artículos de la YARC desde el 2012. Leucemia linfocítica aguda, menos frecuente en relación con el benceno, también altera los linfoblastos y alteraciones genéticas similares a la translocación. La leucemia mieloide crónica, que está asociada a exposiciones prolongadas y bajas de benceno. Tiene un fenotipo que tiene la presencia del BCR-ABL. Resumen de los tipos de leucemias que se producen. Ahora bien, si tenemos el cuadro de leucemia, ¿cuáles son los elementos que constituirían el diagnóstico para uno como médico? Ojo, médicos laborales. Uno, cómo se alteran las células, las diferentes líneas celulares, linfocitos, células de defensa, eritrocitos y plaquetas. Vamos a entrar a hacer un hemograma completo, evidenciando si han bajado las células rojas o los eritrocitos y se produce anemia. Una leucocitosis, es decir, una disminución de los leucocitos y una o leucopenia. Recuerden, aumento, leucocitosis, disminución, leucopenia. Importante entender que estos dos procesos se pueden dar en un inicio y recuerden que la leucocitosis se da porque hay una proliferación del linfocito como tal. Debemos hacer una frotis de sangre periférico para identificar el tipo de células, en este caso leucocitos, que son blastos. Y como sabemos que son blastos, están correlacionados con leucemia. Por otro lado, se puede hacer una biopsia de médula ósea confirmando la presencia de estos blastos en la sangre. Es una prueba confirmatoria. Pero además de eso tenemos marcadores de tipo molecular, como son las translocaciones específicas, como la de la T, y la leucemia en la leucemia promielocítica. Muy bien, pero el cuadro clínico, ¿cómo es? 1. Fatiga, fiebre, pérdida de peso,
y sudores nocturnos. Esto hay que preguntárselo a los pacientes y hay que colocarlo en una encuesta para hacer el seguimiento. Esplenomegalia, es decir, crecimiento del vaso. Adenopatías en algunos casos. Signos de anemia, hemorragias e infecciones recurrentes, porque habíamos hablado que afecta a las diferentes líneas celulares. Ahora bien, si tenemos esto allí y sabemos que afecta estas diferentes partes del cuerpo humano que estamos hablando de nuestras células, también deberemos trazar unos biomarcadores. Recuerden, el biomarcador es la sustancia que puedo medir en el cuerpo que ha ingresado, en este caso el benceno, o el metabolito, fenol y otros. Y yo voy a mirar sus niveles en sangre o en orina o en los diferentes especímenes y voy a compararlo con el BI, con el Biological Exposure Index, que es el nivel que me señala hasta cuánto va normal. Les traje estos valores de ACGIH de 2024. Recuerden que ACGIH cada año cambia estos valores. Por ende, muy seguramente estos valores hay que entrarlos a revisar en la medida en que vamos avanzando. Si ven esta conferencia en un año, pues ya podríamos revisarlos del 2025. Pero digamos que eso no, digamos, si bien se revisa cada año, no cambian tan rápidamente. ¿Qué metabolitos vamos a ver? Entonces, metabolitos del benceno. En orina, el ácido fenilmercaptúrico en orina. ¿Cuándo? Al final de la jornada. ¿Qué nivel? 25 microgramos por cada gramo de creatinina. ¿Qué otro metabolito podemos entrar a revisar? El TT, ácido mucoico, también en orina, de final de jornada. Ahí vamos a tener el nivel de normalidad debajo de 500 microgramos por cada gramo de creatinina. Pero estos son metabolitos. También puedo medir directamente el benceno. Aparece en ACGIH el benceno en aire exhalado. Entonces se pueden medir estos tres. Yo puedo elegir, digamos, por un tema más de tipo práctico, cuáles se hacen en los laboratorios y cuáles podemos tener para hacer el trabajador que está expuesto al benceno. Eso hay que tenerlo clarísimo. Pero si bien es cierto, los dos en orina es fácil, digamos que es un análisis químico en orina, queda un poco la duda de cómo se hace el benceno en aire exhalado. Entonces, realmente lo que vamos a hacer es una cromatografía de gases al final del turno de trabajo o lo antes posible después de la exposición. Recuerden que la vida media del benceno es de 1 a 2 horas y se elimina más o menos en 70 horas y los resultados pueden verse afectados también, ojo, esto con el consumo de alcohol y tabaco por parte del trabajador. Entonces, eso debo tenerlo en cuenta cuando haga la medición. ¿El objetivo cuál es? Evaluar la exposición y compararla con el referente biológico, que en este caso serían 0,12 partes por millón, porque estoy midiendo cuánto sale de benceno en aire exhalado. Muy bien. Ahora bien, supremamente importante, esto es en individuo. Ahora, ¿cómo la medimos en el ambiente? Pues tenemos que tener una metodología de captación y de análisis. Metodología que es la 1500 de NIOSH, es el método para análisis en aire del benceno y es por fotoionización o detección por fotoionización. Por eso se habla de PID, detección por fotoionización. Aquí les dejo la referencia del manual NIOSH y cómo pueden entrar a mirar esa forma de medición. Eso obviamente lo puede hacer el ingeniero industrial, pero como decía mi madre, uno debe saber si va a ser jefe, cómo se hacen las cosas. Entonces es importante que ustedes tengan claro eso. Entonces, ¿cómo hacemos esta detección? Entonces, el detector de PID debe estar calibrado con el estándar de benceno. Eso quiere decir que yo lo puedo calibrar de diferentes maneras. En este caso, con el estándar de benceno y es más o menos 100 partes por millón de benceno en el aire de referencia para establecer la base de respuesta. Por otro lado, yo voy a preparar el muestreador de PID y lo voy a ir y colocar directamente en el lugar de trabajo utilizando una sonda muy cercana al área donde respira el trabajador. Como ustedes ven en la imagen de la derecha,
el trabajador, además de los elementos de protección personal, tiene un analizador cercano a su área de respiración, que es el amarillo. Esa bomba integrada en el instrumento va a generar o aspirar aire del que está respirando el trabajador a una tasa controlada. ¿Cuál? Cada respiración del ser humano son 500 centímetros cúbicos. Cada vez que yo respiro, muevo 500 centímetros cúbicos. Respiro 16 veces por minuto, lo cual quiere decir que tengo 8000 centímetros cúbicos cada minuto. Eso lo multiplico por 60 y luego por 24 y voy a obtener la cantidad de aire que respira un ser humano en un día. Y con base en eso hago el cálculo de la bomba de muestreo personal que se debe colocar a esa tasa controlada para poderlo manejar. La medición se realiza de manera en tiempo real, periodo completo o periodos con separación de 15 minutos. Eso depende del protocolo de monitoreo que establezca el higienista industrial, pero ustedes deben saber que se hace así. Muy bien, entonces recuerden que la máquina va a tomar aire del mismo que está tomando el trabajador y lo va a hacer pasar por un filtro, por un canister, por una rejilla, por una trampa. Esa absorción se hace en fase gaseosa, es decir, es una fase gaseosa la que va y fíjense que no dije sino a absorber en el cartucho o en la trampa de carbono la sustancia. Sin embargo, también cuando hay muestreos que se demoran mucho más, puede aplicarse un pretratamiento o una filtración previa con absorbentes específicos de concentración elevada. Muy bien, ¿cómo se hace el análisis? Entonces, el análisis se hará en términos de partes por millón o miligramos por metro cúbico. Ustedes saben que son unidades que se intercambian entre ellas y se obtienen en tiempo real, lo cual permite detectar esas fluctuaciones instantáneas de la concentración. El cálculo se relaciona con la respuesta del instrumento por corriente eléctrica o con un display digital. En ese orden de ideas se va a generar la curva de calibración predefinida. Por otro lado, tenemos el TLB. ¿Cuál es el TLB? El TLB es de 0,02 partes por millón como valor de referencia para exposiciones en el tiempo de trabajo. Recuerden que además de eso el TLB dice que tiene una notación A1. ¿Qué significa A1? Que es cancerígeno comprobado en seres humanos. No hay duda de lo mismo. Muy bien. Promoción y prevención. ¿Qué debemos hacer para poder entrar a intervenir en el ambiente este tipo de sustancias? Entonces, vamos a revisar y vamos a hacer los controles de ingeniería del benceno. Entonces, lo primero son los sistemas de ventilación local excluyente. Esos sistemas de extracción localizada que capturan los vapores de benceno en el origen mediante cabinas de extracción. Entonces, los procesos se realizan dentro de un área controlada con una campana que inmediatamente se produce el vapor, lo toma y lo filtra, eliminando la fuente de exposición antes de que el aire contaminado se disperse en el ambiente de trabajo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Lo tenemos a mano izquierda. Fíjense que tenemos diferentes campanas, diferentes procesos, donde lo que va a pasar es que en el área de llenado, en los tanques, en las tuberías o en el sitio de proceso, yo voy a poder captar el vapor que se produce de manera inmediata. Esto reduce la concentración de vapores en la zona. Es bastante eficiente, aunque obviamente bastante costoso. El sistema de ventilación general mejorado. Entonces, los sistemas de ventilación de volumen grande que diluyen los vapores en el ambiente. Entonces, ¿ellos qué hacen? Introducen una gran cantidad de volumen de aire, lo cual diluye la cantidad de moléculas de benceno. Obviamente, depende, claro, de los flujos de aire hacia adentro y hacia afuera del sitio de trabajo y la filtración del aire que se ha recirculado, porque no vamos a volver a pasar el aire contaminado. Este diseño es de un concepto de captura en la fuente y obviamente con una circulación adecuada del aire, ajusta el volumen en aire y el intercambio para mantener unos niveles aceptables por debajo del TLB. Claro, también podemos utilizar un tercer elemento que son las barreras físicas o las paredes de control que separen las diferentes áreas de proceso donde está el personal
y donde se genera la exposición al benceno, protegiendo al trabajador del vapor y limitando la exposición. Entonces, en los procesos de destilación o de transferencia del benceno, debemos instalar paredes separadoras que encapsulan esas unidades de proceso, limitando la exposición del trabajador que está por fuera de esa encapsulación. Por otro lado, tenemos los sistemas de drenaje en sótanos cerrados. Entonces, son sistemas cerrados o áreas donde se manipulan estos líquidos de benceno con drenajes que evitan fugas, con tapas de cerramiento para minimizar la liberación del ambiente. Entonces, cuando yo voy a transportar, a medir, a dosificar el benceno, voy a colocar este tipo de tapas y controles para evitar que haya una exposición directa del trabajador. Pero por otro lado, tenemos también la protección respiratoria. En ese orden de ideas, estaremos trabajando sobre el tipo de máscara. Entonces podemos utilizar un media cara o un full face o de cara completa. En ambos casos vamos a utilizar cartuchos. ¿Qué tipo de cartuchos? Entonces vamos a utilizar el que están viendo a mano derecha, que tiene como una bandera café, azul, amarilla, verde y roja, que es el 93 ABEK. Este filtro es para benceno. La referencia es la EN 14387, como lo ven en la línea amarilla. Es para filtros de gases clase A. O el filtro combinado, como el que están viendo blanco, que es de 3M, que se utiliza es el A2P3, que se combina en la protección de gases y vapores clase A, con la protección contra partículas de la clase P3. Eso significa que al aire que respira el trabajador se le pasa por este filtro y no le va a llegar a su aparato respiratorio, que es la forma más importante de contaminación. Ahora bien, recuerden que les dije, vamos a analizar las vías de entrada y el benceno tiene todas. Tiene vía digestiva y parenteral, que ya vimos que son accidentales o por falla en el proceso, y la vía respiratoria y piel. Por ende, y obviamente que recuerden que la piel incluye las escleras, que es la parte blanca del ojo, y las mucosas. Por ende, toda esta zona va a estar protegida, como ustedes lo ven allí. Este es un ejemplo de protección. Con gafas, por si hay salpicaduras, para evitar el contacto del benceno con los ojos. Recuerden que es irritativo. Pantallas faciales o full face, para reducir también no solamente ojos, sino el resto de la cara, y para que no haya absorción como tal. Guantes protectores, porque allí también hay piel y allí también se puede contaminar el trabajador. Entonces previene la absorción de benceno a través de la piel de las manos. Trajes de protección. En este caso, por ejemplo, puede utilizarse tipo Tyvek. Eso depende del tipo de proceso que utilicen las personas, que también hay otras telas que son impermeables y que evitarían la entrada del benceno como tal. Obviamente que esto se debe unir a los controles de ingeniería como ventilación local, capuchas, extracción localizada, que ya habíamos visto anteriormente. Pero además de eso, el trabajador debe tener a su disposición duchas y lavaojos, teniendo claro cómo es la disposición y cómo se deben colocar estos trajes y la protección respiratoria y cómo se debe hacer la limpieza del trabajador. Y por eso, si también hay contaminación, tenemos que tener lavaojos. La higiene personal, muy importante, debe ser estricta y es crucial para evitar el contacto con el benceno. Muy bien. Por otro lado, entramos a ver los tipos de laboratorio, es decir, cómo vamos a hacer el seguimiento del trabajador. Claro, ya hemos visto muchos de ellos y es clarísimo que tenemos una idea de que estos análisis que hemos hecho se deben llevar para poder hacer el seguimiento del trabajador. Pero vamos a hacer un resumen de ellos. Entonces, importante, los laboratorios. ¿Qué laboratorios se van a tener en cuenta? Entonces, recuerden, frotis sanguíneo. ¿Y por qué el frotis sanguíneo? Porque en el frotis sanguíneo vamos a poder revisar si existen la posibilidad de células linfocíticas o mieloides de tipo blastos, o sea, linfoblastos y mieloblastos. Pero además de eso, también con conteo celular, tanto de plaquetas como de glóbulos rojos y de linfocitos, para mirar si estamos con una caída de los mismos o en el caso de los linfocitos también una linfocitosis, es decir, un aumento en el conteo de dicho tipo de células.
Y vamos a ver la morfología, esto con un frotis de sangre periférico. Conteo de reticulocito, ya lo habíamos dicho, y además de eso la bilirrubina sérica para poder efectivamente evidenciar cómo está la función hepática del trabajador. Examen médico completo. Recuerden que dentro de los antecedentes debemos saber cómo estamos de peso, cómo estamos de distribución grasa, si ha habido patologías o reporte de lesiones en piel. Recuerden que es irritativo de piel. Por otro lado, si ha habido en la espirometría algún tipo de alteración o si respiratoriamente el trabajador presenta sintomatología. Recuerden además de eso que debemos preguntarle por la alteración del sistema nervioso, ¿por qué? Porque produce intoxicación a nivel del mismo y genera algo parecido a la euforia. A nivel de tipo abortos, si estamos hablando de mujeres, o que haya habido alteraciones de teratogenia en los fetos o en los niños nacidos de ellas. Biomarcadores. Para cerrar el tema y que quede claro, ¿qué biomarcadores están recomendados? Ácido metilcaptúrico en orina al final de jornada, fenol en orina al final de la jornada y benceno en aire exhalado, con lo cual estaríamos completando un muy buen seguimiento del trabajador con estos tres elementos: biomarcadores, examen médico completo y laboratorios que me están viendo efecto, no necesariamente la sustancia. Pero recuerden que el BDI de efecto también es válido en estos casos. Les he dejado una amplia literatura a lo largo de la conferencia y aquí hago el resumen de algunos de ellos que considero que serán de vital importancia para el estudio de ustedes de este tipo de patología por vencer. Pero si quieren, entremos a mirar las preguntas. Entonces, voy a mirar en este momento el computador para evidenciar qué preguntas tenemos. Bueno, parece que hay varias, pero voy a leer específicamente la de Janet Cárdenas. Janet, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Por favor, me recuerda cuáles son las patologías generadas por el benceno, además de la leucemia. Sí, claro que sí, Janet. Recuerda entonces, alteraciones en el sistema nervioso que son toxicidad parecida a la que produce el alcohol, como es el caso y con síntomas como la euforia. Alteración del sistema respiratorio puede producir una neumonía química hemorrágica. Además de eso, puede producir teratogenia, es decir, alteración genética en el bebé y abortos en las mamás. Adicionalmente a eso, se ha demostrado que puede generar daño renal y daño hepático, con lo cual estaremos frente a una patología un poco compleja en términos de todo lo que puede generar. Recordemos además que puede producir leucemia linfocítica crónica, leucemia mielocítica y adicionalmente a eso estamos hablando de leucemia crónica por exposiciones bajas a benceno. Muchas gracias, Janet, por tu pregunta. Espero que te haya quedado claro. La siguiente pregunta, escojamos esta de Jorge Sánchez. Jorge Sánchez nos pregunta, ¿cuáles son los exámenes para hacer seguimiento a los trabajadores? Pues básicamente recuerden que tenemos tres líneas. Lo primero, el seguimiento a los efectos de la exposición a benceno. Entonces, disminución de los leucocitos, disminución de las células rojas, disminución de las plaquetas. ¿Dónde lo vemos? En un cuadro hemático. ¿Cómo vemos su morfología? A través de un frotis sanguíneo. Adicionalmente, deberemos hacer bilirrubinas porque esto nos permite evaluar hígado. Adicionalmente, algunos pueden utilizar BUN, es decir, el nitrógeno ureico y la creatinina como un reflejo de la función del riñón, no solamente por los daños que el benceno produce en riñón, que ya sabemos que es nefrotóxico, sino también porque si el riñón no está funcionando bien por cualquier otro motivo, pues va a permitir la no excreción del benceno y una biopersistencia mayor del mismo. En los antecedentes, recuerden, antecedentes de piel, antecedentes respiratorios y si es una mujer, si ha tenido abortos o si ha tenido malformaciones fetales. Y por último, recuerden, el ácido fenilmercaptúrico, el fenol, ambos al final de la jornada en orina y el benceno en aire exhalado. Gracias, Jorge. María Isabel Contreras nos pregunta, ¿por dónde ingresa el benceno al cuerpo? ¿Y cómo es la protección requerida? Es decir, ¿cuáles son los elementos de protección personal? Entonces, recuerda que hay una correlación muy importante, María Isabel,
entre la forma de ingreso del tóxico al organismo y cómo puedo controlarlo. Entonces, como entra por vía respiratoria, debo utilizar protección respiratoria. Allí les dejé los dos tipos de cartuchos que se deben utilizar en el media cara o en el full face. Obviamente recordando que yo debo tener protección en piel de cara y escleras, protección en piel del cuerpo a través de un overol de Tyvek o diferentes telas que sean impermeables, que no permitan el paso de vapores, y además de eso los guantes para evitar la contaminación en la piel de las manos. Es decir, protegemos entrada por vía respiratoria y entrada por piel. Y recuerden que para el efecto de los procesos deberemos trabajar sobre que el trabajador no consuma alimentos en el lugar de trabajo y además de eso, que esté trabajando sobre los procesos para que estos no permitan que haya una contaminación por entrada o heridas en la piel. De manera tal que no vamos a tomar más preguntas, parece que hay muchas más, pero creo que con estas y dando cumplimiento a nuestro tiempo, vamos a parar allí para poder continuar de manera posterior. Muchas gracias a todos por su asistencia. Recuerden que estaremos hablando en esta comunidad de investigación de enfermedad laboral, de otros temas interesantes a lo largo del mes que sigue. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a ti, Inge, y a todos nuestros asistentes. Muchas gracias, doctor Cristian. Agradecemos por tu intervención y por compartir con nosotros esta valiosa información de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. A nuestros participantes, ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud del Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal en Posipedia en la sección educativa. Por último, esta invitación es para los habitantes de Orito y sus cercanías, para que este lunes 22 de septiembre puedan participar en nuestro seminario de actualización legal en riesgos laborales, el cual se va a llevar a cabo en el auditorio de COVID Transvía. En el chat encontrarán los enlaces de registro y en la imagen que se está proyectando también tendrán toda la información y el código QR para que se puedan registrar. Asimismo, a nuestros habitantes de Leticia queremos extender la misma invitación. Este lunes 22 también contaremos con nuestro seminario de actualización legal en riesgos laborales en Leticia en el Hotel Conda. Nuevamente en el chat encontrarán el enlace del registro y en la imagen también tendrán el código QR y toda la información. No se pierdan estas acciones educativas. Recuerden que no tienen ningún costo y son completamente certificados. Nuevamente a nuestros asistentes, ha sido un placer contar con tu asistencia y agradecemos mucho que hayan estado nuevamente con nosotros. Que tengan un excelente día. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro.
Bienvenidos a una nueva forma de aprender.